Terribles noticias para toda la familia Borbón en esta Semana Santa, un funeral y un motivo de preocupación familiar. La infanta Elena y Jaime de Marichalar han efectivamente coincidido en un funeral en Madrid y no se han dirigido la palabra ni se han mirado a los ojos. Han evitado coincidir en este funeral por un amigo común celebrado durante estos días, no sé exactamente el día, en una parroquia del centro de Madrid. Según informa Monarquía Confidencial, la hija mayor de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, y el que fuera duque de Lugo asistieron al mismo acto religioso, pero lo hicieron en horarios distintos. Trataron de evitar compartir espacio dentro, de ser fotografiados e incluso vistos juntos. Un suceso que no pasó inadvertido a los asistentes, muchos de ellos miembros de la alta sociedad madrileña, quienes comentaron en voz baja el claro esfuerzo de ambas partes por mantener la distancia. Fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que, si bien no existe animadversión pública entre ambos, la relación desde su separación oficial en 2010 es estrictamente protocolaria, es decir, no se llevan bien, han tenido problemas por el tema de los hijos, por Froilán y por Victoria Federica, y el único contacto que han mantenido precisamente ha sido a la hora de buscar soluciones juntos, con un padre más permisivo, en este caso con Victoria, y una madre más permisiva, en este caso con Froilán. Al funeral acudió la infanta Elena, acompañada por una amiga cercana, y permaneció en el lugar el tiempo justo para participar en la ceremonia. Marichalar, por su parte, hizo acto de presencia en una franja horaria distinta, accediendo por una entrada lateral y evitando el contacto con la prensa. Movimientos fríamente calculados, que no es la primera vez que se producen, y especialmente en eventos privados o familiares donde coincidir resulta prácticamente inevitable. Sin embargo, tanto la infanta como su exmarido han hecho del bajo perfil su mejor estrategia para mantener al margen su vida personal. El matrimonio de Elena y Marichalar duró más de una década, dio lugar al nacimiento de sus dos hijos, fue primero el cese de la convivencia en 2007-2008 y luego la disolución legal en 2010. Una distancia entre ambos que ha sido constante no solo en el plano personal, sino también en sus agendas públicas. A diferencia de otros miembros de la familia real, ambos han optado por una vida alejada de los focos, con contadas excepciones marcadas por compromisos institucionales o actos familiares de especial relevancia. Pese a ello, cada gesto o cada ausencia sigue siendo leída con atención por los medios y los círculos cercanos a Zarzuela, que ven en estos detalles una confirmación de que, aunque el vínculo formal se rompiera hace años, la voluntad de mantener caminos separados continúa vigente. Caras largas en el funeral, que se convirtió ahí, pues bueno, en susurros de a ver si esta se habla con este y viceversa. Pero la infanta Elena y también Felipe han decidido no viajar durante esta Semana Santa y no por este funeral, que todavía no sabemos de quién es. Amigo común, persona en común entre Elena y Jaime de Marichalar, han decidido no viajar. Leticia está en paradero desconocido, eso es lo que se sabe, pero ni Elena ni Felipe han decidido cogerse unos días para viajar. Felipe solo tenía agenda y Leticia solo tenían agenda el lunes, y a partir de ahí, toda esta Semana Santa, bueno, pues como digo, los dos han cancelado diferentes viajes o simplemente no han salido fuera por un tema que preocupa a toda la familia. Y tiene que ver con Irene de Grecia. Parece que hay preocupación por su salud. Irene de Grecia, la tía Pecu, la hermana de la reina Sofía y la tía de Felipe, Cristina y Elena. Ella siempre iba al tradicional concierto de Pascua, al que hemos visto a la reina Sofía, pero la mujer no ha ido. Todos sabemos efectivamente lo que le pasa a la mujer
En las últimas apariciones la habíamos visto en silla de ruedas, un rostro desmejorado, la mirada perdida, una persona mayor con una dolencia que yo creo que todos sabemos y que no tengo por qué repetir. Y bueno, ha habido algunos medios que dicen que a lo mejor es una imagen que Casa Real cree que ya no debe proyectar y que al ser una mujer totalmente dependiente han querido protegerla. Es la primera vez que la reina Sofía viaja completamente sola al concierto de Pascua celebrado en Palma de Mallorca. La ausencia de Irene ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible empeoramiento en su salud y los resultados médicos son muy crudos. Estoy leyendo aquí un detalle, pero no me parece correcto revelarlo, porque, en fin. En cualquier caso, la infanta Elena no se ha quedado en Madrid. Felipe se ha quedado en Madrid. Dicen que dicen que Leticia está en paradero desconocido. Y en este caso Leonor está en el buque y Sofía sigue en el internado porque ellos no tienen vacaciones ahora mismo. Por ser otro país y demás. En cualquier caso dicen que Elena la está visitando todos los días, sabiendo que la reina Sofía iba a estar en Palma de Mallorca y ahora en Sevilla le han pedido ese favor y parece ser que en este sentido pues ha tenido encuentros con su hermano, que no sé yo si son muy muy frecuentes. De Felipe VI dicen que ha prometido a su madre que mientras ella esté fuera cumpliendo con sus obligaciones institucionales, él también va a estar pendiente, ya que Irene de Grecia ha sido como una segunda madre para el monarca y sus dos hermanas. Siempre les ha cuidado cuando sus padres estaban de viaje por compromisos institucionales. Los reyes son los que han puesto a su disposición, y esto sí me lo creo, los mejores neurólogos y los mejores especialistas para que tenga una asistencia de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero bueno, evidentemente es una ausencia que llama la atención, porque además es raro que la reina Sofía deje sola. Quiero decir, normalmente hace actos por Madrid con una agenda, pues con menos apariciones públicas. Pero en este caso, pues, es desplazarse hasta las Islas Baleares y luego irse a Sevilla. En fin, ya han saltado todas las alarmas y bueno, pues esperemos que sea eso, un simple susto y no como ya se está apuntando por parte de algunos medios, que la familia efectivamente está en alerta ante un grave empeoramiento en su salud. Nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.